varones en la fe. Estamos ahí, mis hermanos, en Hebreos 11, versículo 20 al 22. Cuando lo tengamos todos juntos podemos decir amén. Amén. Y si no, creo que estará proyectada en las pantallas. Muy bien, gracias, hermano. Hebreo 11, 20 al 22. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Padre, te doy las gracias, Señor, por el testimonio de fe de estos varones, Señor, que el día de hoy estaremos únicamente estudiando, Señor, brevemente. Hay mucha información que podemos sacar al estudiar la vida de estos tres varones, oh Padre, pero te ruego, Dios, que por favor nos lleves en este breve estudio en esta tarde, Señor. Tenemos, Señor, una gran bendición de saber, Señor, que tú estás en medio de nosotros, así que por favor háblanos de acuerdo a tu buena voluntad. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, mis hermanos, pueden tomar asiento por un momento y les agradezco mucho su fina atención. Gracias a cada uno de ustedes. Sabe, a través de estas semanas hemos estado viendo el testimonio de estos varones de la fe, lo que el Espíritu Santo ha hecho a través de ellos y el testimonio que ellos han dejado para que el día de hoy podamos aprender de ellos. Hemos hablado primeramente hablamos acerca de Abel, como él ofreció un mejor sacrificio que su hermano. Recordamos la historia. Y por supuesto eso nos indica y nos recuerda de que solo hay un sacrificio, hay una manera para poder llegar al cielo, y esta es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También escuchamos acerca de Enoc, cómo él en su vida, él dedicó su vida para caminar con Dios y nos dejó muestra de su fe al darnos ese testimonio. Más adelante conocimos acerca del testimonio de Noé y sabemos que Noé hizo la obra que el Señor le había mandado hacer, aún incluso sin conocer de qué se trataba todo esto de la lluvia, mucho menos un diluvio universal que destruiría completamente la humanidad. La semana pasada pudimos ver acerca de la vida de Abraham y de Sara, un varón de 99 años y su esposa de 90 años, que también había sido estéril por toda su vida. Ahora concebía y tenía un hijo por la fe. Este domingo tenemos un gran desafío delante de nosotros, mis hermanos, porque solo tenemos, un poco de tiempo, y estaremos viendo el día de hoy la cantidad de capítulos que vendría siendo en el libro de Génesis, del capítulo 12 al capítulo 50. Sería imposible, mis hermanos, poder cubrir esto en un solo día, pero lo vamos a hacer, ya que el día de hoy vamos a hablar de tres varones: Isaac, Jacob y José. Estos tres son los patriarcas, son tres de los patriarcas. Por supuesto, ya hablamos la semana pasada acerca de Abraham, pero Isaac, Jacob y José, los cuales se describen en el capítulo 12 al capítulo 50. Estos tres varones que encontramos aquí, mis hermanos, nos van a enseñar a través de sus vidas cómo es que ellos tuvieron un buen testimonio por la fe. Podemos entender y poder quizás preguntarnos en este momento, al ver el libro de Hebreos y contemplar que únicamente 3 versículos se utilizan para hablar de ellos, tenemos que llegar a la conclusión de que el escritor de Hebreos, al escribir a estos israelitas, a los hebreos, se hablaba acerca de estos patriarcas. Ellos ya conocían la historia de ellos, de estos 3 personas, por lo tanto únicamente se escribió una breve porción de ellos. Pero podemos ver entonces el mensaje que podemos comprender acerca de estos varones en la fe. Vamos a contemplar entonces qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y es interesante, mis hermanos, y quiero que vayamos ahí una vez más a nuestra lectura el día de hoy. Es interesante ver cómo estos hombres que vamos a estudiar el día de hoy demostraron fe al enfrentar la muerte. Escuchen bien. Isaac, él creía que iba a morir y por lo tanto él llamó a su hijo para que viniera delante de él para poder darle la bendición. Eso es en el versículo 20. El versículo 21 dice lo siguiente: por la fe Jacob al morir. Versículo 22, por la fe José al morir. Vemos ahí que la fe enseña su mejor obra hacia el final. La realidad de la fe se manifiesta y manifiesta su esplendor al verse confrontado con la muerte. Así tanto para Isaac
como Jacob y José. Asimismo, estas personas tuvieron grande fe al final de sus días. Y como vamos a ver a través de estos capítulos, vamos a aprender un poco acerca de ello. Todos estos varones de los cuales he mencionado anteriormente murieron en la fe. Ellos fueron hombres y mujeres que entendían que aun cuando ellos no recibirían aquello prometido en vida, ellos sabían que Dios era fiel para cumplir su palabra. Sabe, cualquier creyente que muere incluso de esta manera, como lo hicieron estos varones en la fe, ellos sabían que podían anticipar la muerte con gozo, podían esperar en ella y de esa manera honrar a su Dios. Estos hombres eran hermanos como todos nosotros, eran varones así como, bueno, cada uno de nosotros que somos seres humanos, con sus defectos, con sus virtudes. No habían recibido entonces justificación como nosotros ahora lo tenemos por medio de la cruz del Calvario. En Salmo 37 deseo compartir, y si usted tiene la posibilidad de ir en la Biblia, porque no estará proyectado, el Salmo 37 dice lo siguiente: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. El Señor tiene reservado un final dichoso para el hombre de paz. Aquello que identifica a un hombre que muere estando en Cristo es la paz que refleja en el momento de dejar a este mundo. Cabe mencionar que la vida de estos hombres no fue nada excepcional, digámoslo de esta manera. Eran hombres común y corrientes, eran personas que incluso vivieron en completa rebeldía con Dios, hacia Dios. Hubo en la vida de estos hombres un resplandor de fe al final de sus días, el cual vamos a explorar en esta ocasión. Vayamos a Génesis, porque vamos a estar viendo varios capítulos de Génesis. Tenemos que forzosamente regresar al primer libro de la Biblia para poder entonces entender de qué se trata esta fe de estos hombres que vieron la fe al final de sus días. En Génesis 12, iniciemos con Génesis 12, capítulo 12 del versículo 2 y 3. Y vamos a ver únicamente aquí la promesa que se le ha hecho a este varón. En esta ocasión se le está hablando a Abraham y le dice el Señor: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es lo que le llaman la cuarta dispensación. Esta es una de las dispensaciones de las cuales el Señor nos habla en la Biblia, y esta es la cuarta. Eso se le llama también el pacto abrámico. Se le estaba informando de que se le iba a incorporar más adelante un territorio, se le iba a dar un reino, se le iba a dar la bendición, se le iba a dar un salvador y por supuesto la posibilidad de poder ser salvo. Esto era lo que se le estaba prometiendo a Abraham. Abraham, al igual que su descendencia inmediata, saben, no llegaron a ver esta promesa. Pero ¿sabe algo? Ninguno de ellos dudó de la palabra de Dios. Con esto en mente, quiero que vayamos al primer punto. Este va a ser un breve estudio, mis hermanos, es solo un estudio, con una manera breve de aplicar también esto a nuestras vidas. Pero veamos el testimonio de Isaac primeramente. En el versículo 20 de Hebreos 11 aparecerá en su pantalla lo que dice la palabra de Dios. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. La promesa que Dios le hizo a Abraham fue a su vez transferida a su hijo Isaac. A Abraham se le había prometido una nación, una bendición espiritual, pero no alcanzó verla. Así que murió en la fe, confiado en que Isaac sería la persona que recibiría esa promesa. Y así consecutivamente, como vamos a ver a través de este estudio. Ellos conocían a aquel que lo había prometido. Ahí observe lo que dice en Hebreos 10:23. Observe esta porción de la palabra. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cómo dice? Porque fiel es el que lo prometió. Servimos a un Dios fiel.
Estamos delante de un Dios fiel y podemos confiar en su promesa porque sabe que Él la va a cumplir. Es interesante ver cómo el escritor de Hebreo, ocupando las vidas de estos varones, algunos versículos, hay bastantes versículos que describen a Abraham, pero solo encontramos un solo versículo para Isaac. Entendamos, hermanos, que Isaac fue el que vivió más de los 4 patriarcas. Así que al considerar que únicamente el escritor de Hebreos únicamente tiene un solo versículo para él, su vida se resume en los capítulos 25 al 27 del libro de Génesis. Podemos decir que no encontramos nada extraordinario en la vida de este varón. Si este hombre, con todas sus debilidades, con todos sus problemas, la hizo al Salón de la Fama de la Fe, gracias a Dios tenemos esperanza. Gloria a Dios. Vayamos a Génesis una vez más. Vamos a estar brincando hacia el libro de Génesis, así que apártelo con su dedito, con una pluma o con lo que usted desee. Pero vamos a regresar una vez más al libro de Génesis, ahora al capítulo 26, y veamos lo que nos dice del versículo 1 al 5. Entendamos la historia de este varón y veamos lo que está ocurriendo en la vida de él. Génesis 26, vamos a Génesis 26 y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Génesis 26 del 1 al 5 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Sabe, más adelante en la historia podemos ver cómo es que Isaac mintió para poder salvar su pellejo. Recuerdan la historia, y si han seguido la lectura de la palabra de Dios en el libro de Génesis, él le dice a su esposa, ¿se acuerdan de su esposa? ¿Cuál es el nombre de la esposa de Isaac? Rebeca, correcto. Rebeca, entonces ella parecida cuando llegaron entonces a la tierra de Abimelec, Isaac, muy acomodino, digamos, ¿verdad? Le dijo a su esposa: vamos a mentir, vamos a decir que tú eres mi hermana, así de esa manera no me van a matar para tenerte a ti como mujer. Abimelec se da cuenta de ello y más adelante lo reprende a Isaac. Pero muy interesante, ¿de dónde fue que aprendió esto Isaac? ¿Recuerdan la historia? De Abraham, precisamente. Abraham había hecho lo mismo, ahora él está repitiendo lo mismo, y vaya que suena muy cobarde al haber hecho eso. Pero continúa la historia. Él llega a ser una persona muy poderosa. Veamos lo que dice el versículo 12 al 14, ahí mismo en la lectura de este pasaje. El versículo 12 al 14 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Ellos empezaron a tener envidia, empezaron a temer de él y le dijeron: ¿sabes qué? Mejor vete de nuestras tierras, porque no te queremos aquí, nos eres un problema, así que ya sal de aquí. Al continuar nuestro relato nos damos cuenta de que Isaac, estando ya en edad avanzada, él buscaba darle la bendición a su hijo mayor. Él tenía un par de gemelos, cuates, y uno de ellos, Esaú, que era el hijo mayor, el cual era el preferido de él. Él quería darle la bendición. Él llegó al punto que ya sus días estaban por agotarse, así que lo que quería hacer es darle la bendición. Vayamos al capítulo 27 ahí en el libro de Génesis. Vamos a estar viendo la historia, mis hermanos, así que vaya conmigo al capítulo 27, del versículo 3 al 4 únicamente, para así de esa manera tener más tiempo para ver los otros varones de la fe. Dice el versículo 3 al 4: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Conocemos la historia, ¿verdad? Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. El hombre estaba melancólico, tenía 137 años, hermanos. ¿Cómo no, verdad? Él estaba pensando: ya mis días llegaron al final, 137 años, ya se me acabó la vida.
Por lo tanto, tráeme un guisado como a mí me gusta y prepáralo. Pero lo que no sabía, que el Señor tenía 43 años más de vida después de este incidente. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó. La letra B nos dice no solo que fue bendecido por Dios, sino Isaac ignoró la palabra de Dios. Isaac ignoró la palabra de Dios. ¿Cómo? Un varón de la fe ignorando la palabra de Dios. Era un ser humano al igual que cada uno de nosotros. Isaac ignoró la palabra de Dios a la profecía que le había dado el Señor. Ignoró el carácter profano de su hijo Esaú y aún así quería bendecirlo. Isaac ignoró que Esaú se había casado con mujeres paganas e idólatras. Él aún así dijo: yo te voy a dar la bendición. El Señor dijo: no, ese no es mi plan. No es mi plan. Así que pon mucha atención. Rebeca también tenía otro plan. Recordemos la historia un poco brevemente, mis hermanos. Rebeca tenía por lo tanto le dijo ¿a quién le dijo, hermanos? A Jacob, ¿verdad? Que se pusiera pieles para que pudiera amular a la piel de su hermano, que era velludo, el cual le dijo: mira, tu papá está listo para darle la bendición a tu hermano mayor, así que esa bendición te corresponde a ti. Ve, tráeme lo que voy a guisar. Le preparó todo, puso todo tipo de no sé, especies, ¿verdad? Le puso goya, le puso todo lo demás, algo que el papá le gustaba, y por lo mismo quería entonces servirle al Señor para poder de esa manera que él diera la bendición a su hijo, el preferido de ahora de su esposa. Él entonces va y con engaños va delante de su papá y le dice: soy yo, tu hijo Esaú. No me lo puedo imaginar cómo hablaba, pero mi imaginación me dice que Jacob era siendo una persona de casa y todo, pues hablaba tranquilamente, ¿verdad? Y Esaú era un hombre de campo, así que tenía que hablar muy fuerte. Así que en mi imaginación me puedo pensar que cuando vino Jacob delante de Isaac, le dijo: soy tu hijo Esaú. Ok, dijo: ven para acá para palparte. Y de esa manera se dio cuenta, ignoró el hecho de que no era el hijo. Pero continuamos en la historia. Más adelante en nuestra historia llega Esaú con el guisado que su papá le había pedido, y vemos en el versículo 32 al 33 a donde quiero llegar, mis hermanos. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él dijo: soy yo, tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. Se estremeció Isaac grandemente. Esto nos da a entender la convicción de este hombre. Él sabía las consecuencias de lo que acababa de hacer. Mi hermano, cuando la palabra de Dios le habla a usted, a su corazón, y sabe y conoce, porque la palabra de Dios es clara en las consecuencias que corresponden en el momento de que nosotros nos comportamos de la manera que Dios no desea para nosotros, ¿es su corazón estremecido con la palabra de Dios? Y lo hace pensar y meditar: Señor, perdóname por lo que acabo de hacer, ayúdame. O sencillamente lo ignoramos y seguimos con nuestra vida sin necesidad sin ver la necesidad de que Dios nos hable a través de su palabra y nos estremezca la palabra de Dios al entender nuestra posición delante de Él. Continuamos en el relato. El versículo 34 al 35 dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con un muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. El versículo 39 al 40. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, tú serás habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Sabe? Al leer la historia así nos podemos preguntar: ¿cómo es posible que este estilo de vida de una persona pudiera llegar entonces al salón de la fama de la fe? ¿Cómo es posible? ¿De qué se trata todo esto? Hubo un tiempo en Génesis del cual podemos ver cómo es que la vida de Isaac demostró una vida de fe, y lo estaba reservando para este momento. El capítulo 26 de ahí mismo en Génesis. Vamos al versículo 24 y 25.
Aquí es donde vemos que Isaac en efecto era un hombre de fe, ya que la letra C nos dice: Isaac se estableció en el lugar donde Dios le habló. Isaac se estableció en el lugar donde Dios le habló. Génesis 26, 24 al 25 dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. ¿Sabe? Él fue obediente. Dios le habló. Él le habló a su corazón y él estableció un lugar. Se estableció en ese lugar donde Dios le había hablado. Hermano, le ha hablado Dios a su corazón a través de las predicaciones, a través de su palabra. Si es así, establezca su lugar en el lugar donde le ha llamado el Señor. Establezca ahí su altar. Allí es donde el Señor lo quiere. Ahí es donde el Señor lo ha puesto, porque el don que el Señor le ha dado es necesario para la iglesia. De gracias a Dios que el don que el Señor le ha dado puede ser usado para su honra y su gloria. Y el lugar donde el Señor le haya hablado, ahí sirva, ahí manténgase, ahí tome raíz para sus futuras generaciones. Isaac demostró su fe y le obedeció a Dios al construir un altar. El Señor, él construyó un altar al Señor e invocó su nombre. Ahí podemos entender, mis hermanos, una verdadera conversión de un varón. Podemos ver la vida corrompida de este hombre, pero finalmente podemos ver que él se arrepintió y de ahí formó un altar. De ahí dijo: de aquí no me voy a mover, porque aquí fue donde me habló Dios. ¿Sabe? Eso es lo mismo que nosotros debemos de hacer respecto a todo esto de cómo es que el Señor nos habla. ¿Y cómo es que demostró su fe entonces este varón? ¿Cómo es que lo demostró? El escritor de Hebreos nos dice que demostró su fe con respecto a las cosas venideras. Él le creyó a Dios, aún a pesar de que llegaron sus días, al final de sus días, y no vio lo que Dios le había prometido. Las cosas aún estaban por venir. Él no recibió aquello que el Señor le había prometido, pero él le creyó a Dios. ¿Sabe? Esto nos lleva a Dios, donde nos dice que el testimonio de Jacob, que lo encontramos en el versículo 21. El testimonio de Jacob, y lo vamos a ver en el versículo 21 del capítulo 11 de Hebreos. Dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. No vamos a estar mucho tiempo en la vida de Jacob. Vamos a estar únicamente, rápidamente vamos a ver acerca de él, porque la vida de él es básicamente igual como la de su padre. Él tuvo una vida caótica, y por eso vemos en la letra A que tuvo una vida caótica y de pecado. Su vida fue difícil, con tempestad, con oscuridad. Fue una vida turbia y sin claridad. La vida de Jacob, este varón, este patriarca de la fe, mis hermanos, también fue un ser humano como nosotros, el cual batallaba con la vida, como lo vemos ahí. Y en muchas de estas ocasiones, les soy sincero, él se lo buscó. En su recorrido por la fe encontramos un sinnúmero de problemas de este varón. Vayamos una vez más al libro de Génesis. Ahora vamos al capítulo 28 y vamos a ver qué nos dice acerca de Jacob. Génesis 28, 10 al 15. La neblina que cubría constantemente su vida era muy densa, llena de pecado incluso, como lo vamos a ver en un momento. En Génesis 28, 10 al 15, la palabra de Dios dice así: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Sabe? Aquí podemos ver una vez más el pacto abrámico, incluso repetido casi palabra por palabra. Podemos ver entonces cómo es que la bendición se transmite ahora a Jacob. Es interesante, interesante porque de la misma manera, como vamos a ver al final del día, él llegó al final de sus días y no vio la promesa cumplida. ¿Qué está pasando aquí, pastor? Entonces, veamos el versículo 18 al 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Vaya que le puso diferentes motivos para poder ser Dios de él, ¿verdad? Qué hombre. Vemos el versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Wow, está haciendo trato con Dios. Hermano, hay que tener cuidado, no hay que hacer tratos con Dios. Pero Dios tenía un plan y dijo: ok, voy a dejarte hablar, Jacob, pero vas a tener que aprender tu lección a la fuerza, pero vas a tener que aprenderla. Jacob tuvo muchos problemas en su vida, un sinnúmero de pecados, pero buscó al Señor en sus horas de desesperación. Él buscó al Señor para que fuese la fuente de su protección, la fuente de vida. Más adelante, como podemos ver en la historia, y no vamos a ir ahí, pero más adelante él regresa a la tierra, a su tierra de natal, o iba de regreso a su tierra natal, y vio y se encontró con Esaú. Le decían que Esaú venía con un ejército con él. Entonces él clamó a Dios en ese momento y pidió a Dios por ayuda. Él, quizás arrepentido de su pecado, él dijo: Señor, ayúdame, por favor, necesito que me ayudes, ya que mi hermano viene en contra de mí. ¿Sabe? De la misma manera nosotros podemos pedir ayuda al Señor cuando nos encontramos delante del pecado y decimos: Señor, ayúdame, por favor. La palabra de Dios en primera de Juan 1:19 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal o de toda maldad. Por lo mismo, hermanos, estamos delante del Señor en toda ocasión y podemos clamar a Él de la igual manera como lo hicieron estos varones, estos hombres de la fe, grandes hombres de la fe. ¿Sabe qué? Nosotros también tenemos esa misma fe. Llegó el momento en que tendría que morir, dice la palabra de Dios, y él pasó su derecho de primogenitura, ahora lo pasa a José. En Génesis 48, 1 al 4. Vamos a Génesis una vez más. Ahora vamos al capítulo 48. Ya casi llegamos al capítulo 50, mis hermanos. Hemos ido con la promesa de terminar esta vida, la vida de estos tres varones. Génesis 48, 1 al 4. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Dice la palabra de Dios en el versículo 1 al 4. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. José se muestra en este capítulo, viene con sus dos hijos a Jacob, y Jacob le dice: ok, te voy a bendecir, pero sabes que la tierra prometida, de la cual ha sido prometida a mí, será pasada ahora a ti. Wow, qué fe de varón. Él murió en la fe y no pudo ver la tierra prometida. Eso nos lleva al testimonio de fe, el punto número 3, y con eso terminamos, de José. Estamos por terminar, mis hermanos. En el versículo 22 del capítulo 11 de Hebreos, el punto número 3, allá arriba en la proyección: testimonio de José, el testimonio de José.
Por la fe José, al morir, dice el versículo 22, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Qué interesante, mis hermanos. Dijo, llévense mis huesos, quiero que se los lleven para la tierra prometida. La promesa que se le había hecho a Abraham ya había pasado muchísimo tiempo. Podríamos creer que incluso ya se pudo haber olvidado, porque la promesa no se cumplía. Habían pasado ya aproximadamente 200 años desde que se le hizo la promesa a Abraham. Ahora está José en sus últimos días diciéndole al pueblo de Israel, llévense mis huesos, porque sé que Dios es fiel para cumplir su promesa. No me toca a mí verlo, pero Dios es fiel. Wow. Génesis 50, 22 al 26. Vayamos una vez más a Génesis. Estamos por terminar en esta porción de la palabra. Y dice la palabra de Dios en el versículo 22 al 26. Génesis 50, 22 al 26. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios, dígalo conmigo, ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, de la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hizo jurar a José, a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José murió a los 110 años. La promesa aún todavía no se había cumplido. Sus huesos serían llevados a la tierra la cual el Señor le había prometido. ¿Saben cuándo pasó eso? ¿Cuándo fue que llevaron los huesos de José de regreso a Israel, a la tierra prometida? Vaya, en aquel entonces no se llama Israel. Pero ¿cuándo fue que llevaron los huesos? ¿Se acuerdan? Exactamente después de, gracias allá arriba, muy bien. Después de durante el éxodo, al salir el pueblo de Israel de Egipto, salió entonces con los huesos de José. Estas fueron gente de fe, hermano, y todo en su vida estuvo alrededor de la confianza puesta en Dios, pero nunca pudieron ver la promesa cumplida. Esta es una fe por lo más alto. Podemos entender que tanto Isaac como Jacob y José fueron personas pecaminosas, viviendo en el cual ni siquiera tenían la revelación que nosotros tenemos delante de nosotros, hermanos, que es la palabra de Dios. Ellos fueron personas que en ocasiones actuaron con inmoralidad y batallaron aún más que nosotros porque no tenían la completa revelación de la palabra. Ellos le dieron su bendición a personas que humanamente pensaríamos era la incorrecta, pero Dios estaba trabajando en un plan. Recordemos que Abraham, hermanos, le dio la bendición a Isaac y no se la dio a Ismael. Isaac le dio la bendición a Jacob y no se le dio a Saúl. Jacob le dio la bendición a José y no se la dio a Rubén, sino se la dio a los hijos de José. Y no solo eso, sino que le correspondía a Manasés, pero se la dio a Efraín. Nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que Dios en el plan de Él está orquestando este plan para que esta línea salga el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. José, al igual que sus ancestros, habitaron como nómadas en tierras desconocidas. Esta fue la evidencia de su fe. Pero dice, pastor, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es que podemos aprender de ellos? Ellos le creyeron a Dios durante toda su vida, por lo que pudieron ver lo que les había prometido, sino hasta el día de su muerte. Escuchen bien esto, mis hermanos. Esta fe, mis hermanos, esta fe de ellos les hizo que pudieran pasar la bendición a sus hijos. Hermano, varón, que estás aquí, que tienes hijos, deseas pasar la bendición que tú tienes a tus hijos de conocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Deseas hacerlo. Deseas pasar esa generación y ver como lo hizo también José hasta la tercera generación de sus hijos, viendo de que ellos han sido salvos por la sangre de Cristo y que se han salido completamente de los medios mundanos que quieren jalar a nuestras generaciones. Tomemos las cosas de Dios en serio. Sepamos que es nuestra responsabilidad pasar y transmitir esa bendición que el Señor nos ha dado a nosotros. Ahora nos corresponde a cada uno de nosotros hacer lo que precisamente hicieron estos varones.
Y si usted cree que hay algo maravilloso, inusual o heroico incluso de estos varones de la fe, permítame decirle que esta es la misma fe con la que usted también cuenta. Porque sabe que estos varones murieron sin haber llegado a la tierra prometida. Y déjeme decirle algo, que igual que nosotros moriremos antes de llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo por la fe, sabiendo de que tenemos en el Señor Jesucristo la certeza de que llegaremos a la gloria por los méritos y únicamente a través de la sangre de Cristo. Oremos al Señor. Padre, te doy las gracias, Señor, por esta breve meditación.